La herida de traición. Hoy les traigo una historia de una chica que sufrió una herida de traición en la infancia y cómo ha repercutido en su vida de adulta. La historia de Ana. Ana creció en una familia donde sus padres mantenían una imagen perfecta hacia el exterior. Pero en casa las cosas eran diferentes. Su padre, a quien ella admiraba profundamente, a menudo prometía cosas que no podía cumplir. Le prometía llevarla a lugares, pasar tiempo con ella, asistir a eventos importantes de su vida, pero una y otra vez esas promesas quedaban vacías. Ana solía esperar emocionada, pero las excusas y el trabajo siempre ocupaban el primer lugar en la vida de su padre. La madre de Ana, por su parte, siempre defendía a su marido. Le pedía a Ana que no hiciera un drama por cosas que incumplía su papá, reforzando la idea de que sus expectativas no eran importantes. Así que Ana comenzó a sentir que no podía confiar en las personas que amaba, que el amor y la lealtad eran frágiles y que en algún momento la iban a traicionar. Un evento clave que ocurrió en la vida de Ana fue cuando tenía 12 años y había un evento en el colegio en el cual ella estaba muy emocionada porque esperaba, igual que todos sus compañeros, que los papás asistieran a ese evento. Y ella estaba esperando a su papá. Ella lo buscaba en el público muy emocionada, pero ¿qué pasó? Papá nunca llegó. Esa noche, mientras cenaban en familia, su padre se disculpó sin demasiada preocupación diciendo que algo importante había surgido y que no había podido ir a la presentación. Pero para Ana fue algo muy difícil, fue un momento donde ella sintió que no podía confiar en nadie, y mucho menos en su papá. Ahí fue donde se le cayó el héroe, porque ella veía a su papá como un héroe y no pudo confiar, no pudo confiar. Desde ahí se rompió ese vínculo que ella pensó que en algún momento tenía con él. Y no fue tanto la traición que ella sintió, sino también el hecho de que su dolor y lo que ella estaba sintiendo no lo tomaron en serio porque igual la mamá tampoco hizo nada para apoyarla en esos momentos que ella estaba pasando. ¿Cómo la herida de traición impactó en la vida de Ana? A lo largo de los años, esa sensación de desconfianza y traición se arraigó profundamente en Ana, en su vida adulta. Esta herida se reflejó principalmente en sus relaciones sentimentales y profesionales. Aunque Ana deseaba una relación sólida y profunda, su miedo a la traición la llevaba a actuar de una manera controladora y desconfiada, a lo que terminaba alejando a sus parejas. Además, en su trabajo, a pesar de ser muy capaz, tenía una necesidad de estar controlando todo, cada detalle. Le costaba delegar y confiar en las otras personas, en sus compañeros, porque temía que si lo hacía, la decepcionarían o la traicionarían, de alguna forma como pasó en la infancia con su papá. Ana siempre sintió que debía tener el control absoluto para no sentirse vulnerable, para que no hubieran errores y por ende las otras personas no la traicionaran. ¿Cómo fue la conducta de Ana en su vida adulta? Control y desconfianza en las relaciones. Ana tenía grandes dificultades para confiar en sus parejas. Si bien al inicio de una relación parecía relajada y cariñosa, con el tiempo comenzaba a observar cada pequeño detalle y buscaba señales de que su pareja la iba a traicionar. Se volvía celosa, controladora, queriendo saber siempre dónde estaba y con quién. Miedo a la vulnerabilidad. Aunque deseaba una relación amorosa, profunda, le costaba dejarse llevar y mostrar su verdadero yo.
Sentía que si alguien conocía sus debilidades, podrían usar esa información para herirla o traicionarla, tal como ella sentía que su padre lo había hecho. Perfección al extremo. Ana temía que si no controlaba cada aspecto de su vida, los demás la decepcionarían. Esto la llevó a ser extremadamente perfeccionista en su trabajo y en el proyecto que tuviese, como un proyecto personal, lo que la llevaba a la fatiga y al estrés crónico. Relaciones conflictivas. En muchas de las relaciones, tanto de amistad como de pareja, Ana a menudo veía traiciones donde no las había. Interpretaba malentendidos o pequeñas decepciones como señales de deslealtad, lo que la llevaba a terminar relaciones antes de que pudieran profundizarse. El camino hacia la sanación. Vamos a ver cómo y qué hizo Ana para poder empezar a sanar y a transformar esa herida de traición. Ana no se daba cuenta del alcance de su herida hasta que una relación significativa se rompió debido a su comportamiento de controladora y desconfiada. Su pareja le dijo que ya no podía seguir viviendo bajo esa constante sospecha. Aunque él nunca hizo algo indebido para que ella pensara o actuara de esa forma, ella lo percibió así, como una traición. Y él intentó demostrarle a Ana que su comportamiento le estaba haciendo daño. Ella siempre parecía esperar el momento de que él la fuera a traicionar. Durante la terapia, Ana comenzó a desenredar esas raíces de la herida de traición y comprendió que esas dificultades que tenía para confiar se originaban de la infancia, esas falsas promesas, y su madre minimizaba todos sus sentimientos. Esto le enseñó a Ana que no podía confiar en las personas que amaba. Eso estaba ahí en su inconsciente todo el tiempo. Y eso fue lo que ella vivió desde niña y lo repitió en el transcurso de su vida. Por lo que su mente siempre estaba en alerta, buscando las posibles traiciones. Una de las claves en su sanación fue entender que aunque sus padres no cumplieron con sus expectativas, esto no significaba que todas las personas en su vida fueran a hacer lo mismo. Ana empezó a trabajar en soltar el control y en confiar en los demás, permitiéndose ser un poco más vulnerable y entendiendo que la traición no era algo inevitable. ¿Y cuáles fueron las estrategias que ayudaron a Ana en este proceso de sanación? Primero, aprender a delegar y confiar. En el trabajo, Ana comenzó a delegar tareas pequeñas y luego más importantes para darse cuenta de que podía confiar en los demás y que no siempre la iban a traicionar. En su proceso terapéutico, Ana empezó a notar cuando su mente exageraba y magnificaba las cosas, magnificaba los comportamientos de los demás y hacía que los exagerara, los distorsionara como si fuera una traición y cuando en realidad eran situaciones cotidianas que pasaban en el diario vivir. Sanar las relaciones con sus padres. A través de terapia, Ana comprendió que debía ser un poco más flexible con las situaciones que había vivido de niña. No darse tan duro, no ser tan exigente con ella misma y comprender que era parte de lo que ella había vivido de niña, que ella no tenía la culpa de lo que había vivido, que sus papás estaban pasando por unos momentos muy difíciles y que esa era la forma que ellos tenían para haber actuado en ese momento, en esa etapa, que no estuvo bien, pero ahí fue donde ella empezó a entender y empezó a comprender que inconscientemente ellos habían actuado así. Aceptar la vulnerabilidad.
Ana comenzó a darse ese permiso de ser vulnerable y abrir ese espacio de comunicación para poder soltar todas esas emociones que tenía ahí guardadas. Se permitió abrirse y expresar emocionalmente, tanto con su pareja como con sus amigos. Lo que eso hizo fue que le permitió que hubieran unas relaciones más profundas y auténticas. Ahí fue donde ella ya empezó a darse cuenta que la vida era totalmente diferente y que no todas las personas que estaban alrededor la iban a traicionar, que eso estaba en su percepción. Reflexión. La historia de Ana ilustra cómo la herida de traición, cuando no se resuelve, puede afectar profundamente nuestra capacidad de confiar y de vivir plenamente. Sin embargo, su historia también muestra que es posible sanar, liberar el control y aprender a confiar nuevamente. Ana, a través de su proceso de sanación, entendió que no todas las personas la traicionarían y que abrirse a la vulnerabilidad era el primer paso hacia una vida más plena y auténtica.